Bienvenido a Mente Zen. A menudo se alaba la bondad como la virtud más elevada, el rasgo más noble que puede poseer una persona. Se nos enseña a ser bondadosos, desinteresados e indulgentes. Se nos dice que ayudar a los demás sin esperar nada a cambio nos hace virtuosos. Pero, ¿y si esta bondad, llevada al extremo, se convierte en una carga? ¿Y si en lugar de traer la paz, invita al sufrimiento? Demasiado de cualquier cosa puede ser perjudicial, incluso la bondad. Cuando la bondad se convierte en ingenuidad, la generosidad en autosacrificio y el perdón en autodestrucción, uno empieza a sufrir bajo el peso de su propia virtud. Una persona que es demasiado buena, demasiado desinteresada, demasiado indulgente, a menudo se encuentra utilizada, manipulada y vacía. El budismo enseña el camino del medio, el equilibrio entre los extremos. La indulgencia extrema conduce al sufrimiento, pero también lo hace la negación extrema de uno mismo. Una vela que arde con demasiada intensidad se consume más rápido. La verdadera sabiduría consiste en saber cuándo dar y cuándo no, cuándo ayudar y cuándo dar un paso atrás. Hay un dicho que dice que si eres demasiado amable, la gente se aprovechará de ti. Si perdonas demasiado, te volverán a hacer daño. Si eres demasiado desinteresado, te olvidarás de ti mismo. Exploremos, pues, la historia de un hombre cuya bondad sin límites se convirtió en la causa misma de su sufrimiento. El hombre que dio demasiado. Había una vez un hombre que creía que la bondad era la única forma de vivir. Era amable con todos los que conocía. Ayudaba a quien lo necesitaba y perdonaba todo lo malo que le hacían. Pensaba que siendo desinteresado podría crear un mundo de paz a su alrededor. Cuando alguien necesitaba ayuda, él era el primero en ofrecérsela. Si alguien tenía hambre, le daba su comida. Si alguien tenía problemas, sacrificaba su propia comodidad para aliviar su dolor. Nunca decía que no a nadie, pues temía que negárselo lo convirtiera en una mala persona. Al principio, la gente le alababa, le llamaban generoso, compasivo y virtuoso. Admiraban su voluntad de ayudar sin pedir nada a cambio. Pero con el tiempo, algo cambió. El respeto que antes recibía se convirtió en expectación. La gente ya no lo veía como un hombre amable. Lo veían como un recurso. Un comerciante que tenía deudas le pedía dinero prestado, prometiéndole que se lo devolvería, pero nunca lo hacía. Un viajero que no tenía dónde quedarse le pedía cobijo y se quedaba más tiempo del prometido. Un amigo que necesitaba ayuda con su trabajo le pedía que le ayudara, pero nunca le daba las gracias. Cada vez se decía a sí mismo: es bueno ayudar a los demás, no debo ser egoísta. Incluso cuando sus propias necesidades eran desatendidas, incluso cuando se sentía agotado, se convencía a sí mismo de que la bondad era el camino correcto. Pero un día, cuando él mismo estaba necesitado, se dio cuenta de algo. Nadie estaba ahí para él. El peso de la bondad sin control. Tras años de dar, se encontró luchando por haber regalado sus ahorros, su energía y su tiempo. Pensó que, como había ayudado a tantos, ellos me ayudarían a mí. Pero cuando fue a ver a los que había ayudado, le dieron la espalda. El comerciante al que había dado dinero le dijo: «No tengo nada que darte». El viajero que se había quedado en su casa le dijo: «Estoy demasiado ocupado para ayudarte». El amigo al que había ayudado le dijo: «Nunca me habías pedido nada. ¿Por qué ahora?» Se sintió traicionado. ¿No he sido bueno con ellos? ¿No les he dado todo sin esperar nada a cambio? Se dio cuenta entonces de que su bondad no había creado gratitud, sino derecho. La gente había dado por sentada su bondad. Nunca vieron su ayuda como un regalo, sino como algo que se les debía. Y cuando finalmente necesitó algo, lo abandonaron. ¿Por qué? Demasiada bondad invita al sufrimiento. El budismo enseña que el sufrimiento surge del apego a las personas, a los resultados, a las expectativas. El hombre se había apegado a la creencia de que solo la bondad le daría la felicidad. Pero cuando la bondad carece de sabiduría, conduce al sufrimiento.
Hay 3 razones por las que el exceso de bondad suele producir dolor. Primero, la gente se aprovecha de la bondad. No todo el mundo valora la bondad. Algunos la ven como una debilidad. Cuando una persona es demasiado generosa, los demás aprenden que pueden recibir sin consecuencias. Cuanto más daba el hombre, más esperaba la gente. Buda dijo una vez que si a un tonto se le da bondad sin sabiduría, la beberá como veneno, pensando que es néctar. Un tonto no aprecia la bondad, abusa de ella. 2. El sacrificio propio conduce a la pérdida propia. El hombre había dado tanto que no le quedaba nada para sí mismo. Al olvidar sus propias necesidades, se había quedado vacío. Buda enseña que primero hay que cuidar de uno mismo antes de cuidar de los demás. Si no llenas tu propia copa, ¿cómo vas a servir a los demás? Un árbol que da demasiadas ramas acabará por romperse. Tercero, el perdón incondicional fomenta la repetición del daño. El hombre perdonó todo lo malo que le hicieron. Creía que al hacerlo estaba siendo virtuoso. Pero su perdón no cambió a los que le hicieron daño, solo les animó a continuar. En el budismo, perdonar no significa permitir que continúe el daño. Significa dejar ir la ira, pero también tener la sabiduría de alejarse de quienes abusan. La bondad. El despertar. Bondad con sabiduría. Roto y cansado, el hombre se retiró del mundo. Se cuestionó todo aquello en lo que había creído. Si ser bueno solo trae sufrimiento, ¿debería dejar de ser bueno? Pero en su soledad, reflexionó sobre las enseñanzas de los sabios. Se dio cuenta de que no era la bondad lo que le había fallado. Era la bondad desequilibrada. Aprendió 3 lecciones. Primero, la bondad debe tener límites. Una persona debe dar, pero no hasta el punto de autodestruirse. Al igual que un río necesita riberas para fluir correctamente, la bondad necesita límites. Así que puso límites. Seguía ayudando, pero solo cuando era lo correcto. Ya no daba a los que se aprovechaban de él. 2. No todo el mundo merece tu bondad. Aprendió a observar a la gente antes de dar. Si alguien era agradecido y sincero, ayudaba, pero si alguien era egoísta y aprovechado, retenía. Buda dijo una vez, un hombre sabio da a los que valoran, no a los que malgastan. Tercero, protegerse no es egoísmo, cuidarse no es egoísmo. Solo cuando estás completo puedes ayudar de verdad a los demás. Empezó a ocuparse primero de sus propias necesidades, asegurándose de que era lo bastante fuerte como para ayudar a los demás cuando fuera necesario. Y así se transformó. La gente vio el cambio. Los que antes se aprovechaban de él estaban resentidos, pero otros, los que realmente valoraban la bondad, le respetaban más. Seguía siendo bueno, pero ahora su bondad tenía sabiduría. El equilibrio de la luz y la sombra. Demasiada bondad sin sabiduría invita al sufrimiento. Una persona debe equilibrar la bondad con el discernimiento, la generosidad con el cuidado de uno mismo y el perdón con el respeto a uno mismo. La vía media enseña que ni la indulgencia extrema ni la negación extrema de uno mismo conducen a la paz. Los verdaderos sabios no son los que dan sin cesar, sino los que dan sabiamente. El hombre de la historia no dejó de ser bueno, simplemente aprendió que la verdadera bondad no consiste en complacer a los demás. Se trata de crear armonía entre uno mismo y el mundo. Así que si eres amable, sigue siéndolo, pero no te ciegues. Si eres generoso, sigue siéndolo, pero no seas tonto. Si perdonas, sé compasivo, pero no invites al daño. Porque la verdadera bondad no consiste en sufrir por los demás. Se trata de equilibrarte a ti mismo y al mundo que te rodea. La sabiduría de la bondad equilibrada. Cuando oímos la palabra bondad, la asociamos con pureza, compasión y virtud. Pero la bondad, como todas las cosas, debe guiarse por la sabiduría. Un cuchillo, aunque útil, puede ser peligroso si se usa sin cuidado. El agua, aunque esencial para la vida, puede ahogar si hay demasiada. Lo mismo ocurre con la bondad.
demasiada poca, y el mundo se enfría, demasiada y uno se convierte en siervo de los egoístas. Entonces, ¿cómo practicar la bondad sin ser consumidos por ella? 1. El arte del discernimiento. No todo el mundo merece tu luz. El sol no brilla en un solo lugar, difunde su luz por todas partes, pero no se impone donde no se le quiere. Del mismo modo, la sabiduría nos enseña a reconocer quién valora de verdad la amabilidad y quién solo busca aprovecharse de ella. Una persona que da por sentada tu bondad no merece más de ella. Ven la bondad como debilidad y seguirán tomándola mientras tú se la des. Si echas agua en un vaso roto, nunca se llenará. Por eso es necesario el discernimiento. No todo el mundo debe recibir tu energía, tu tiempo o tu ayuda. Una persona sabia observa antes de actuar. Si alguien te utiliza repetidamente, aléjate. Si alguien solo se acuerda de ti cuando necesita algo, déjale marchar. Si alguien nunca corresponde a su amabilidad, deja de dársela. La bondad debe fluir, pero no debe desperdiciarse. Dusra, el escudo de los sabios. Muchos creen que la bondad significa decir que sí a todo, pero la verdadera bondad a veces significa decir que no. Un árbol no da todos sus frutos a la vez, ni permite que sus ramas sean rotas por quienes trepan a él descuidadamente. Del mismo modo, una buena persona debe establecer límites. Sin límites, la bondad se convierte en una debilidad en lugar de una fortaleza. Cuanto más des sin límites, más esperará la gente de ti. Pronto tu amabilidad dejará de ser apreciada, será exigida. Un río sin orillas se desborda. Una casa sin puertas invita a los intrusos. Un corazón sin límites da la bienvenida al sufrimiento. Aprende a decir no sin sentirte culpable. Una persona sabia sabe que el respeto por uno mismo no es egoísmo. Si tú no te proteges, ¿quién lo hará? Munram, la ilusión del perdón eterno. Muchos creen que perdonar significa permitir que otros te hagan daño repetidamente. Pero el budismo enseña que, aunque debemos dejar ir el resentimiento, no debemos invitar al sufrimiento a nuestras vidas. Perdonar no significa tolerar la falta de respeto. Significa liberar la ira, pero no significa permitir que la gente nos haga daño una y otra vez. Imagina a una persona que te golpea una vez. Si la perdonas y te vuelve a pegar, ¿de quién es la culpa? Buda dijo una vez, un hombre sabio perdona, pero no se coloca en un lugar en el que le vuelvan a hacer daño. Puedes perdonar sin reconciliarte. Puedes liberar la ira sin volver a quien la causó. Si alguien traiciona tu confianza, perdónalo, pero no vuelvas a confiar en él. Si alguien te falta al respeto, perdónale, pero no le tengas cerca. Si alguien te utiliza, perdónale, pero no le des otra oportunidad de volver a hacerlo. El perdón es un regalo que te haces a ti mismo, no un permiso para que otros te maltraten. Nangavde, el equilibrio entre el desinterés y el respeto por uno mismo. Una vela ilumina a los demás, pero se quema en el proceso. Una persona sabia debe preguntarse si es necesario destruirse a uno mismo para ayudar a los demás. El budismo enseña que la verdadera compasión incluye a uno mismo. Si estás exhausto, roto y agotado por dar demasiado, no estás practicando la bondad, estás practicando la autodestrucción. Dar es bueno, pero antes de dar, pregúntate, ¿estoy en condiciones de ayudar sin perjudicarme a mí mismo? ¿Esta persona está realmente necesitada o se están aprovechando de mí? ¿Mi ayuda fomentará el crecimiento o creará dependencia? Una madre pájaro no alimenta a sus polluelos para siempre. Les enseña a volar. La verdadera bondad no consiste en hacer todo por los demás. Se trata de ayudarles a ayudarse a sí mismos. Cuida primero de ti mismo. Una persona fuerte, equilibrada y sabia puede ayudar a los demás sin perderse a sí misma. 5. ¿Por qué protegerte a ti mismo es la forma más elevada de sabiduría? Muchos creen que la virtud más elevada es ser infinitamente amable, infinitamente generoso e infinitamente indulgente.
pero la verdad es que la virtud más elevada es el equilibrio. Un guerrero no libra sabiamente todas las batallas que elige. Un río no se desborda, fluye con dirección. Un árbol no da todos sus frutos, se reserva algunos para sí mismo. El camino del medio, tal y como se enseña en el budismo, consiste en el equilibrio, ni demasiado poco. Si eres demasiado amable, la gente abusará de ti. Si eres demasiado cerrado, te sentirás solo. La clave es la sabiduría. Protege tu paz, guarda tu energía, valora tu tiempo. No porque seas egoísta, sino porque comprendes que la verdadera bondad debe ser sostenible. Cuando te proteges, te haces más fuerte. Y cuando eres más fuerte, tu bondad se convierte en un regalo, no en una carga. Bondad, pero con fuerza. La bondad es algo hermoso, pero incluso la luz debe proyectar sombras. Sé amable, pero no seas ingenuo. Sé generoso, pero no te dejes utilizar. Perdona, pero no invites al mal. Una persona sabia es como el sol, que irradia calor pero no se deja quemar. Y que tú camines por la senda de la bondad equilibrada, donde la bondad está guiada por la sabiduría y donde tú luces una fuente de fuerza, no de sufrimiento. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la sabiduría. Recuerda, la paz interior es un destino, pero también un camino. Suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido inspirador y comparte este video con alguien que lo necesite.